Página 105. El mundo como voluntad y representación, por Schopenhauer. Sección 31. Similitud entre Platón y Kant respecto a la cosa en sí. Lo primero es hacer esta importante observación. Espero que en el libro anterior habré logrado suscitar la convicción de que lo que en la filosofía kantiana se llama cosa en sí y aparece como una doctrina tan importante, pero también oscura y paradójica, en especial por la forma en que Kant la introdujo, mediante una inferencia de lo fundamentado al fundamento, siendo considerada como una piedra de escándalo e incluso como la parte más débil de su filosofía. Esa cosa en sí, digo, cuando se llega a ella por el camino totalmente distinto que nosotros hemos recorrido, no resulta ser otra cosa más que la voluntad en la esfera amplia y determinada de ese concepto que hemos señalado. Espero además que, conforme a lo que se ha expuesto, no habrá reparo en reconocer que los grados determinados de objetivación de aquella voluntad que constituye el en sí del mundo, son lo que Platón denominó las ideas eternas o las formas inmutables que, reconocidas como el dogma más importante, pero a la vez más oscuro y paradójico de su teoría, han sido objeto de reflexión, disputa, burla y respeto de tantas mentes de tan diversa orientación a lo largo de siglos. TV dice: si algo es en sí, se alimenta y vive, es, sin necesitar de nada. Y de este modo la cosa en sí lo es todo. Si para nosotros la voluntad es la cosa en sí y la idea la objetivación inmediata de aquella voluntad en un grado determinado, encontramos que la cosa en sí kantiana y la idea de Platón, que para él es el único, lo que existe realmente, esas dos grandes oscuras paradojas de los dos máximos filósofos de Occidente, no son idénticas pero sí sumamente afines, distinguiéndose por una sola determinación. Con toda su consonancia y afinidad internas, ambas paradojas suenan muy diferentes debido a la extraordinaria diversidad individual de sus autores, razón por la cual ambas constituyen el mejor comentario una de otra, ya que se parecen a dos caminos muy distintos que conducen a un fin. Poco hace falta para aclarar esto. En efecto, lo que dice Kant es en esencia lo siguiente. Tiempo, espacio y causalidad no son determinaciones de la cosa en sí, sino que pertenecen únicamente a su fenómeno, al no ser nada más que formas de nuestro conocimiento. Pero, dado que toda pluralidad y todo nacer y perecer solo son posibles en virtud del tiempo, el espacio y la causalidad, se sigue que también aquellos pertenecen en exclusiva al fenómeno y en modo alguno a la cosa en sí. Mas, puesto que nuestro conocimiento está condicionado por aquellas formas, toda la experiencia es solamente conocimiento del fenómeno y no de la cosa en sí, de ahí que sus leyes no tengan validez para ella. Lo dicho se extiende incluso a nuestro propio yo, al que solo conocemos como fenómeno y no en lo que pueda ser en sí mismo. Este es, en el importante respecto que hemos examinado, el sentido y contenido de la doctrina kantiana. TV escribe. Luego, no hay manera de conocer a la cosa, de limitarla y enumerar sus atributos. Pero Platón dice: las cosas de este mundo que nuestros sentidos perciben no tienen un verdadero ser, siempre devienen, pero nunca son, solo tienen un ser relativo, no existen en su conjunto más que en y a través de sus relaciones recíprocas, de ahí que a su ser se lo pueda denominar igualmente un no ser. En consecuencia, tampoco son objeto de un verdadero conocimiento, pues solo de lo que es en y por sí mismo, y siempre de la misma manera, puede darse un conocimiento tal. Ellas, en cambio, no son más que el objeto de una opinión ocasionada por la sensación, opinión a través de una sensación irracional. Mientras estamos limitados a su percepción, nos asemejamos a hombres que estuvieran en una oscura caverna, atados tan firmemente que no pudieran siquiera volver la cabeza y, a la luz de un fuego que ardiera tras ellos, solo vieran en un muro al frente las sombras de las cosas reales que van pasando entre ellos y el fuego, y tampoco verían unos de otros, e incluso cada uno de sí mismo, nada más que las sombras sobre aquel muro. Su sabiduría consistiría en predecir la sucesión de aquellas formas aprendida por experiencia. En cambio,
Lo único que se puede denominar verdaderamente existente porque siempre es pero nunca llega a ser ni perece, esos son los originales reales de aquellas sombras, son las ideas eternas, las formas originarias de todas las cosas. A ellas no les corresponde ninguna pluralidad, pues cada una es única en su esencia, ya que constituye el original del que son copias o sombras todas las cosas individuales y perecederas de la misma clase que se llaman igual que él. Tampoco les corresponde ningún nacer y perecer, pues son verdaderamente existentes y nunca llegan a ser ni sucumben como las sombras evanescentes. En esas dos determinaciones negativas está contenido necesariamente el supuesto de que tiempo, espacio y causalidad no tienen para ellas significado ni validez, y que ellas no existen en estos. De ahí que únicamente de ellas se dé un verdadero conocimiento, ya que el objeto de éste solo puede ser aquello que existe siempre y en cualquier respecto, o sea, en sí, no aquello que es, pero a la vez no es, según se mire. Esta es la doctrina de Platón. Es manifiesto, y no precisa ulterior demostración, que el sentido interno de ambas doctrinas, Kant y Platón, es el mismo, que ambas interpretan el mundo visible como un fenómeno que en sí es nulo y que solo en virtud de lo que en él se expresa, en una, la cosa en sí, en el otra, la idea, tiene significado y realidad prestada, pero según ambas doctrinas, todas las formas de aquel fenómeno, aun las más universales y esenciales, son en todo ajenas a eso que existe verdaderamente. Kant, para negar esas formas, las formuló inmediatamente en expresiones abstractas y excluyó directamente de la cosa en sí el tiempo, el espacio y la causalidad, en cuanto meras formas del fenómeno. Platón, en cambio, no llegó hasta una expresión suprema y excluyó de sus ideas aquellas formas solo de manera mediata, negando de las ideas lo que solo en virtud de aquellas formas es posible, la pluralidad de lo semejante, el nacer y el perecer. Pero para abundar más en ello quisiera ilustrar aquella curiosa e importante coincidencia por medio de un ejemplo. Ante nosotros se encuentra un animal lleno de vida. Platón dirá: este animal no tiene una existencia verdadera sino solo aparente, un continuo devenir, un ser relativo que puede llamarse igualmente no ser que ser. Verdaderamente existente lo es solo la idea que se refleja en aquel animal, o el animal en sí mismo que no depende de nada, sino que existe en y por sí mismo, siempre del mismo modo, que no ha llegado a ser, no tiene término, sino que siempre es del mismo modo, que existe siempre, y nunca nace ni perece. En la medida en que en ese animal conozcamos su idea, es indiferente y carente de significado que tengamos ahora ante nosotros ese animal o su antepasado de hace miles de años, como también que esté aquí o en un país remoto, que se presente en esta u otra forma, posición o acción, y, por último, que sea este o cualquier otro individuo de su especie. Todo eso es irrelevante y pertenece únicamente al fenómeno, solo la idea del animal tiene verdadero ser y es objeto de conocimiento real. Así hablaría Platón. Kant diría más o menos: este animal es un fenómeno en el tiempo, el espacio y la causalidad, los cuales son en su conjunto las condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia que radican en nuestra facultad de conocer, y no determinaciones de la cosa en sí. Por eso este animal, tal y como lo percibimos en este tiempo determinado, en este lugar dado, como un individuo nacido e igualmente perecedero dentro de la conexión de la experiencia, es decir, de la cadena de causas y efectos, no es una cosa en sí sino un fenómeno que únicamente tiene validez en relación con nuestro conocimiento. Para conocerlo en lo que pueda ser en sí, por lo tanto, independientemente de todas las determinaciones en el tiempo, el espacio y la causalidad, se precisaría otra clase de conocimiento distinta de la única que nos es posible, y que está mediada por los sentidos y el entendimiento. TV escribe: lo que percibimos no es la cosa en sí, es una manifestación, una interpretación, pero la cosa, no puede atraparse. No importa lo que experimentemos, no hay manera de acceder a la cosa en sí. Y, ¿acaso no es esto la limitación del pensamiento para abarcar el todo, que según dicen es infinito? Al darle infinitud, nos justificamos.
Para acercar aún más la expresión kantiana a la platónica, podríamos decir también, tiempo, espacio y causalidad son aquella disposición de nuestro intelecto en virtud de la cual el único ser existente de cualquier especie se nos presenta como una multiplicidad de seres semejantes que nacen y perecen incesantemente, en sucesión infinita. La captación de las cosas por medio y conforme a la mencionada disposición es la inmanente, en cambio, aquella que se hace consciente de la índole del asunto es la trascendental. Esta se obtiene in abstracto con la crítica de la razón pura, pero excepcionalmente puede presentarse también de forma intuitiva. Esto último constituye mi añadido, que me esforzaré en aclarar a través del presente libro tercero. TV escribe. Luego, en la inmanencia, está todo, lo que conoce y lo que se ignora. Si alguna vez se hubiera comprendido y captado la teoría de Kant, y si desde él se hubiera entendido a Platón, se habría reflexionado fiel y seriamente sobre el sentido interno y el contenido de las teorías de los dos grandes maestros, en vez de alardear con las expresiones artísticas del uno y parodiar el estilo del otro. No tendría que haber faltado quien hace tiempo hubiera descubierto en qué medida los dos grandes sabios coinciden, y el significado puro, el punto final de ambas teorías, es a todos los efectos el mismo. Entonces, no solamente no se habría comparado constantemente a Platón con Leibniz, sobre el que su espíritu no reposaba en absoluto, o con otro conocido señor todavía vivo, como si se pretendiera burlarse de los manes del gran pensador de la antigüedad, sino que entonces se habría progresado mucho más o, más bien, no se habría retrocedido de una manera tan vergonzosa como se ha hecho en estos últimos 40 años. Entonces no nos habríamos dejado tomar el pelo hoy por este y mañana por aquel farsante, y el siglo XIX, que con tanta importancia se anunciaba en Alemania, no se habría inaugurado con las bufonadas filosóficas que se representaron sobre la tumba de Kant, como hacían a veces los antiguos en los funerales de los suyos, ante la justificada burla de las demás naciones, ya que tales cosas no casan con el serio y hasta rígido carácter alemán. Pero el verdadero público de los auténticos filósofos es tan exiguo, que hasta los discípulos que los comprenden se los traen los siglos con parquedad. Muchos son los portadores de Tirso, pero pocos los vacantes. Sentencia órfica. El descrédito de la filosofía se debe a esto, a que no se la cultiva con dignidad, pues no deben dedicarse a ella los bastardos, sino los hombres rectos. Platón, República. Se atuvieron a las palabras, a expresiones como representaciones a priori, formas de la intuición y el pensamiento conocidas independientemente de la experiencia, conceptos originarios del entendimiento puro, etc. Y entonces se preguntaron si las ideas de Platón, que también debían ser conceptos originarios y además recuerdos de una intuición de las cosas verdaderamente existentes anterior a esta vida, ¿no serían acaso lo mismo que las formas kantianas de la intuición y el pensamiento que se hallan a priori en nuestra conciencia? Estas dos teorías totalmente heterogéneas, la kantiana de las formas que limitan el conocimiento del individuo al fenómeno, y la platónica de las ideas cuyo conocimiento precisamente niega de manera expresa esas formas, esas teorías diametralmente opuestas, por el hecho de asemejarse un poco en sus expresiones, fueron comparadas atentamente, se deliberó y discutió acerca de su uniformidad y al final se descubrió que no decían lo mismo, llegando a la conclusión de que la teoría de las ideas de Platón y la crítica de la razón pura de Kant no coincidían en nada. Pero ya basta en relación con esto. Página 107.